Bueno, no, el sábado han estado dormitando y eran 8 tristes gatos. Complicado, ¿verdad, Steffi? Sí, doctor. Bueno, como tú eres la líder de la manada, sí, complicado, 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 porque esta fase es bien importante que entiendan. Bueno, vamos a hablar ahora de los desórdenes crónicos, de las enfermedades linfoproliferativas y mieloproliferativas crónicas. Para contextualizar, sí, son enfermedades clonales, estamos hablando ahora de enfermedades malignas, ¿verdad? Y dentro de las neoplasias malignas hematológicas están las leucemias, los linfomas y las gammopatías monoclonales. Habíamos dicho que las enfermedades malignas hematológicas son enfermedades clonales donde se altera justamente una célula madre o una célula comprometida con el linaje de una determinada línea celular. ¿Cómo se clasifican en general, las enfermedades hematológicas malignas? En linfoides y mieloides, ¿verdad? Cuando afectan la médula ósea. Las linfoides pueden ser las leucemias linfoblásticas agudas o las leucemias mieloides agudas. Pero también cuando el curso es indolente, desde el punto de vista clínico, tenemos los procesos crónicos. Muy bien, ¿cuáles son los desórdenes mieloides crónicos? Es decir, desórdenes que van a comprometer el linaje mieloide en forma crónica. Son tres. Uno, los síndromes mielodisplásicos, que ya hemos hablado hace unas 2, 3 clases. Las enfermedades mieloproliferativas mielodisplásicas, borderline, actualmente la leucemia mielomonocítica crónica está involucrada dentro de este género borderline, es decir, en el límite, no sabemos si se comporta como un síndrome mielodisplásico, pero actualmente se cataloga como un síndrome mieloproliferativo crónico y ahora sí están los síndromes mieloproliferativos crónicos. ¿Qué son los síndromes mieloproliferativos crónicos? Son varios síndromes donde la célula involucrada es la célula comprometida con el linaje mieloide. Tenemos 5 tipos de síndromes mieloproliferativos crónicos. El más frecuente y el más estudiado es la leucemia mieloide crónica, donde prácticamente el 100% de los individuos que tienen esta enfermedad a nivel del núcleo celular tienen el llamado cromosoma Filadelfia. Luego tenemos la policistemia vera, la mielofibrosis idiopática con metaplasia mieloide. Acuérdense, metaplasia mieloide es la presencia de hepatoesplenomegalia y donde el hígado y el vaso retoman la posibilidad de formar tejido hematopoyético de etapa embrionaria. Está la trombocitosis esencial y los síndromes mieloproliferativos crónicos no clasificables. Todo esto resumido en esta diapositiva que es la más importante. Entonces, ¿cómo se clasifican los trastornos mieloproliferativos crónicos? La célula madre totipotencial hematopoyética, ¿sí? Habíamos dicho que la expresión de CD34 es la proteína de diferenciación celular más inmadura, ¿no? Más frecuentemente encontrada en la célula madre totipotencial hematopoyética. Obviamente es un trastorno clonal que va a involucrar los procesos de diferenciación, tanto de serie roja, serie mieloide, que compromete eosinófilo y neutrófilo, monocitos, los mastocitos y las plaquetas. Y cada una de estas origina una enfermedad mieloproliferativa crónica. Tenemos la policistemia vera, tenemos la leucemia mieloide crónica, la mielofibrosis primaria idiopática con metaplasia mieloide, la trombocitosis esencial y, obviamente, enfermedades menos frecuentes como la mastocitosis sistémica y la leucemia eosinofílica crónica. ¿Cuáles son las características generales de los trastornos mieloproliferativos crónicos? Uno, sobreproducción de uno o varios elementos sanguíneos. Aquí existe más bien una mayor proliferación. Si se afecta, por ejemplo, la serie roja, produce eritrocitosis, mal llamada poliglobulia, con gran cantidad de glóbulos rojos. Si se afecta la serie trombocítica, con una mutación que se llama mutación CHAC2, vamos a tener, ¿sí? Predominantemente trombocitosis. Y si tenemos la sobreexpresión de CDABL por translocación 922,
vamos a tener una proliferación de serie granulocítica, una leucemia mieloide crónica. Segunda característica, una médula ósea hipercelular, muchas veces con fibrosis medular. Una característica que es fundamental de los síndromes mieloproliferativos crónicos es que existen anomalías citogenéticas. Las anomalías citogenéticas caracterizadas justamente por la expresión y función de estos genes. JAK2, BCR-ABL, FIP, FIP1L1, PDGFRA, JAK2 en la tomosíntesis esencial, y el KI-D8, el KI-816B, y la misma mutación que la leucemia eosinofílica crónica con la mastocitosis sistémica. Pueden producir ya sea fenómeno trombótico o fenómeno hemorrágico, una hematopoiesis extramedular donde existe hepatosplenomegalia caracterizada por la hematopoiesis a ese nivel. En algunos casos, como en la polistemia vera, en la mielofibrosis y en la tomocitosis esencial, transformación a una leucemia mieloide aguda, y muchas veces sobreposición de características clínicas. Por ejemplo, vamos a ver que la mutación JAK2, ¿sí? JAK2 P617F, que implica mutación en el exón 12, JAK2, va a originar una proliferación de serie roja, originando la llamada polistemia vera. Por el contrario, también si se afecta la serie megacariocítica, vamos a tener la trombocitosis esencial. O podemos tener una leucemia mieloide crónica, una leucemia mielomonocítica crónica y una mielofibrosis miopática. Si se afecta a estos dos genes, o mastocitosis sistémica, o una leucemia eosinofílica crónica con gran proliferación de eosinófilos, eosinofilia, ¿verdad? Entonces, todos estos son los síndromes mieloproliferativos crónicos. Este diapositivo resume muy claramente cómo trastornos clonales por la sobreexpresión de estos genes originan una entidad específica, ¿sí?, de cada uno de los síndromes mieloproliferativos crónicos. Vamos a hablar ahora de la leucemia mieloide crónica. ¿Cómo se hace el estudio? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo es el tratamiento de esta enfermedad? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es la leucemia mieloide crónica? Está relacionada con una alteración molecular. Es un desorden proliferativo del stem cell, de la célula madre pluripotencial, donde si analizamos el DNA de la célula, vamos a ver que existe una alteración cromosomal definida, que es la translocación E22. La translocación E22 produce la expresión de un gen que se llama BCR-ABL, que tiene actividad tirosinquinasa. Esta sola anomalía molecular origina la transformación de la célula progenitora hematopoietica en una clona maligna con antiapoptosis y compromiso de la serie mieloide. Esta es la incidencia por cada 100.000 habitantes de leucemia mieloide crónica, 1 o 2 casos por 100.000 habitantes. La edad de media de presentación de esta enfermedad aproximadamente es la edad mediana de la vida, 45 a 55 años. Y la incidencia va aumentando con la edad, ¿sí? A 12 a 30% de los pacientes que son mayores a 60 años. En realidad no existe un ligero predominio de varones sobre mujeres. Muchas veces la leucemia mieloide crónica se establece en forma totalmente, digamos, se establece en forma totalmente incidental. Cualquiera de ustedes va a irse a hacerse un chequeo, les hace un hemograma, y en el hemograma vamos a encontrar hiperleucocitosis, una característica con trombocitosis. El 50% se diagnostica incidentalmente de pruebas de laboratorio de rutina, en este caso un hemograma, ¿sí? Y característicamente la leucemia mieloide crónica tiene 3 fases, una fase crónica, una fase acelerada y una fase blástica. El 85% de los pacientes se diagnostican en esa fase crónica con hiperleucocitosis, con insulinomagalia, con aumento de basófilos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de leucemia mieloide crónica? Primero, datos clínicos, una historia clínica de examen físico, y como toda leucemia, hacer un aspirado medular, un estudio de citometría de flujo, la biopsia de médula ósea y básicamente el estudio citogenético de las células contenidas de la médula ósea, donde se va a hacer un cariotipo para poder evaluar e identificar la translocación del 22, ¿sí?, el alargamiento del brazo largo del cromosoma 22. Y si no se observa eso en un cariotipo, se hace un estudio FISH
y se hace obviamente un estudio de cadena de polimerasa, de reacción de polimerasa, para poder identificar la función de ese gen, ¿no? BCR-ABL es responsable de la enfermedad. En un 50% puede ser asintomática, pero en otro 50% puede tener síntomas, son síntomas comunes muy inespecíficos, fatiga, pérdida de peso, anorexia, distensión abdominal, todo esto debido, por ejemplo, a la esplenomegalia, ¿no? Una característica de la enfermedad es la esplenomegalia. Si hacemos un hemograma, ¿qué vamos a ver en el hemograma? Uno, una fórmula diferencial normal con hiperleucocitosis. Aquí no es infrecuente encontrar 100.000, 200.000 o 300.000 glóbulos blancos, pero a expensas de serie granulocítica. Vamos a ver gran cantidad de neutrófilos, gran cantidad de bandas y presencia de células precursoras inmaduras en la médula ósea, digo, en la sangre periférica de serie granulocítica. Vamos a ver metamielocitos, mielocitos, trombocitosis es una característica que permite diferenciar de las leucemias agudas, donde hay trombocitopenia, que más bien hay un aumento de plaquetas. Puede haber anemia, una anemia moderada o ligera, y aumento de basófilos y eosinófilos. Esa es una característica en el hemograma de leucemia mieloide crónica. Por lo tanto, ¿cuál es la característica que nos permite sospechar altamente en el diagnóstico de leucemia mieloide crónica? Leucocitosis, trombocitosis, anemia normocítica normocrómica y en la serie mieloide, basofilia, eosinofilia y presencia de formas inmaduras en sangre periférica, metamielocitos, mielocitos, promielocitos y algunos blastos. Pero los blastos jamás en la médula ósea van a superar el 20%, ¿verdad? Miren, este es un frotis normal donde vamos a observar serie granulocítica normal. Aquí está serie granulocítica, vamos a ver una banda o callado y un segmentado neutrófico, que son las plaquetas. Pero en la leucemia mieloide crónica vamos a ver gran proliferación de serie granulocítica con presencia de bandas y formas más inmaduras que se llaman mielocitos, metamielocitos. Aquí hay un mielocito, aquí hay otro mielocito y aquí hay metamielocitos de neutrófilos. El encontrar esto en un paciente con anemia, trombocitosis y esplenomegalia nos hace sospechar en una fase crónica de leucemia mieloide crónica. La biopsia de médula ósea es una médula ósea hipercelular a expensas de serie granulocítica. Por lo tanto, el diagnóstico no solamente se sospecha haciendo un hemograma, sino se debe hacer, en la mayor parte de los casos, un aspirado de médula ósea. Y las muestras no solamente deben ser enviadas para el estudio citológico convencional, sino a un análisis citoquímico que sospecha, o sea, ante la sospecha clínica. Y este estudio durante el tratamiento debe ser realizado al tercer, al cuarto, al sexto, a los 12 meses, 18 meses para ver el tratamiento y ver la evolución. Eso vamos a ver más adelante. Característicamente la leucemia mieloide crónica en la era pre-imatinib, que es un inhibidor de tirosina quinasa, que es actualmente el tratamiento estándar y el pilar fundamental del tratamiento de la leucemia mieloide crónica antes del advenimiento de imatinib. La leucemia mieloide crónica tenía tres fases bien definidas. Una fase crónica, donde el individuo podía estar con ligeros síntomas o asintomático con una duración de 5 a 6 años. Luego se transformaba a una fase grave con evolución clonal con una media duración de 6 a 9 meses. Y finalmente, sí, desarrollaba una fase blástica. Y la fase blástica podía ser linfoide o mieloide, convirtiéndose o transformándose en una verdadera leucemia aguda de tipo linfoide o una leucemia mieloide, con una medida de sobrevida inferior a 6 meses, que terminaba con la vida del paciente. Los pacientes con crisis plásticas realmente eran muy difíciles de manejar y se comportaban como leucemias, como leucemias refractarias muchas veces al tratamiento y el paciente terminaba falleciendo. Pero miren, al término de cuántos años, al término básicamente 6, 7, 8, 9 años. Obviamente, el conocimiento de que esta enfermedad se produce por la multiplicación del 22 ha venido a revolucionar el diagnóstico y sobre todo el tratamiento, porque actualmente se tienen medicamentos que no son quimioterápicos, sino son inhibidores de tirosina como la imatinib, de manera que ahora ya no vemos pacientes en fase blástica y mantenemos a los pacientes en fase crónica, disminuyendo, ¿sí?, el porcentaje de transcrito BCR-ABL hasta hacerlo desaparecer, donde potencialmente podemos decir que el paciente puede estar curado. Como les había dicho, tiene tres fases desde el punto de vista
clínico librado a su evolución, una fase crónica, acelerada y blástica. Y es la diferencia en cuanto a los hallazgos tanto en la médula ósea como en sangre periférica, como los hallazgos en la citogenética. En la fase crónica, la característica, habíamos dicho, es la hiperleucocitosis, siempre con presencia de blastos, pero menos del 20%, que es lo que caracteriza una fase de transformación a la leucemia blástica. Aquí sí hay un aumento de basófilos y aquí hay trombocitosis. Vamos a ver una hiperplasia amiloide en la médula ósea y en la citogenética vamos a ver siempre cromosoma Filadelfia, que va a codificar un oncogén que se llama BCAABL. En la fase acelerada lo que caracteriza es el hecho de que existe mayor cantidad de basófilos y puede empezar a haber un trastorno a nivel plaquetario con trombocitopenia. Finalmente, en la crisis plástica es una leucemia aguda, donde existe blastos y existe trombocitopenia y existe anemia, obviamente con hiperplasia amiloide y la persistencia de cromosoma Filadelfia y transcrito BCR-ABL en estos pacientes. Entonces, esta es la leucemia mieloide crónica, ¿no? Una disregulación en la célula madre hematopoyética, donde las células hijas están irreguladas totalmente debido a que existe el cromosoma Filadelfia, que no es más que el alargamiento del brazo largo del cromosoma 22, por esa translocación recíproca entre material genético del cromosoma 22 al 9 y del 9 al 22, produciendo la fusión de un gen que se llama BCR-ABL. Básicamente, ustedes pueden ver una fase benigna, una fase crónica, una fase acelerada y finalmente, prácticamente la mortalidad del paciente por transformación, una leucemia aguda secundaria a leucemia mieloide crónica, ¿no? Una transformación clonal, o evolución clonal con transformación en crisis plástica. ¿Qué es el cromosoma Filadelfia? Ya habíamos dicho que el cromosoma Filadelfia también se puede encontrar en leucemia linfoblástica aguda y en leucemia linfoblástica aguda en un adulto significa tener más o menos el 30% de las leucemias o linfoblásticas agudas puede cursar con cromosoma Filadelfia. En cambio, la leucemia mieloide crónica es el marcador citogenético característico. Aquí, si no hay cromosoma Filadelfia, no es una leucemia mieloide crónica. ¿Por qué? Porque el cromosoma Filadelfia resulta ser un modelo. Es la principal enfermedad, es la primera enfermedad neoplásica, la leucemia mieloide crónica, donde se observa una alteración citogenética adquirida. No se nace con cromosoma se adquiere. Y no sabe por qué. Vamos a ver que existe una serie de hipótesis. ¿Sí? Por lo tanto, la leucemia mieloide crónica asociada con cromosoma Filadelfia es un modelo leucemogénico. Actualmente se conoce porque se produce la leucemia. Esa es la primera enfermedad neoplásica humana en la que se encontró un oncogen, que es el BCR-ABL, relacionada con la activación de los residuos de tirosina, es una tirosinquinasa, relacionada con señales antiapoptóticas y de trastornos en la proliferación de las células. ¿Por qué se produce o cuáles son las teorías por las que se produce esta translocación, esta anormalidad citogenética? Todos sabemos que en el núcleo de la célula reside toda la información genética. Por lo tanto, como dice la diapositiva, ¿no? El núcleo de cualquier célula es el cerebro, donde está la información y donde va a recibirse, o sea, donde se va a producir todos los fenómenos que van a permitir que la célula pueda reproducirse, pueda morirse en forma programada, la codificación de proteínas funcionales, de proteínas estructurales, que van a permitir que la célula viva determinado tiempo. ¿Qué existe en el DNA? En el núcleo existen, obviamente, cromosomas, que no son más que condensación de DNA. Cuando el DNA se condensa en fase metafase, se habla de cromosomas. Y dentro de los cromosomas está la información genética. Y esa información genética se conoce con el nombre de genes. Y los genes no son más que tripletos, ¿verdad? No son más que uniones de tirosina, guanina, timina y citosina, ¿sí? Dentro de la molécula de DNA. ¿Qué puede ocurrir? Pueden ocurrir mutaciones puntuales donde las bases van a ser reemplazadas. Por ejemplo, adenina con citosina puede ser reemplazada en posición 1 por otra base nitrogenada. Y eso origina trastornos en cuanto a la generación de señales sin proteínas. Acuérdense, todas las proteínas son codificadas por bases nitrogenadas, ¿verdad? Si las proteínas se alteran, ¿sí? Van a ser proteínas totalmente anormales. Y esto va a originar, obviamente, un fenómeno de disregulación celular. ¿Cómo ocurren estas mutaciones que originan, por ejemplo, esa alteración citogenética?
pueden producirse, por ejemplo, por tóxicos ambientales. Y uno de los principales tóxicos ambientales es el tabaco. Y saben que el tabaco, ¿sí? Por contener un montón de mutágenos, va a producir o va a estar relacionado con el desarrollo de neoplasias. No solamente neoplasias hematológicas, sino, por ejemplo, mesoteliamos o tumores de, de pulmón. Los chicos, los que fuman, muchos de ustedes fuman, de hecho, el humo, yo no sé para qué meten humo al pulmón. Ese humo no es benigno, ese humo va a dañar a las células de forma directa y o va a permitir la expresión de mutágenos o de mutaciones puntuales, ¿no? O sea, agentes mutagenéticos que van a producir alteraciones en el DNA de la célula y obviamente codificación de proteínas anormales con disregulación de células. Las radiaciones. Cuando hablamos de radiación estamos hablando de radiación ionizante. La materia se descompone en electrones, neutrones y protones. El bombardeo de protones, por ejemplo, sobre el núcleo de las células hace que se produzcan estas mutaciones puntuales. Los sobrevivientes de Hiroshima, de Nagasaki, los sobrevivientes de Chernobyl o de Fukushima o de cualquier accidente donde exista exposición a radiación ionizante que va a dañar el DNA, puede producir mutaciones y puede producir toda esta serie de fenómenos epigenéticos. Se ha hablado de virus oncogénicos. Obviamente, los virus, ¿qué es lo que van a producir? Los virus van a introducirse al DNA de la célula, van a simular para poder replicarse, ¿sí? DNA de la célula, y sin embargo, esto va a producir también daño genómico en el interior, y el daño genómico va a escapar a los mecanismos de protección, y por lo tanto, la acumulación de mutaciones va a originar disregulación del ciclo celular y neoplasias. Por ejemplo, está muy bien conocida, por ejemplo, la relación del HPV con el cáncer de uterino. Está bien clara la relación, por ejemplo, del Epstein-Barr, de la infección de Epstein-Barr, con diversos tipos de linfomas, ¿no? Los linfomas no Hodgkin de tipo T, por ejemplo, los linfomas no Hodgkin de tipo Burkitt, o el HTLV1, que es un virus leucemogénico, también va a originar neoplasias. Entonces, también los virus oncogénicos están relacionados. Entonces, se dan cuenta, un signo de situaciones ambientales, tabaquismo, radiación ionizante y virus relacionados con el daño del material genético. Esto puede inducir intercambio de material genético y el intercambio de material genético va a originar la expresión de protoncogenes, que es información genética que va a disregular mediante la síntesis, por ejemplo, de proteínas o mediante la supresión de proteínas supresoras o de proteínas reguladoras, el hecho de que la célula va a entrar en disregulación, ya sea, por ejemplo, por un daño en un gen supresor de tumor, ¿sí? Se va a producir mutaciones donde se van a dañar los genes que van a codificar proteínas que van a suprimir más bien el desarrollo de células neoplásicas. En este caso, a su libre albedrío, las células neoplásicas van a poder proliferar. Por otra parte, también van a generar angiogénesis y del anclaje celular con la posibilidad de generar metástasis. Acuérdense, cuando hablamos de mielodisplasia o hablamos de estos trastornos caudales, una característica fundamental de las leucemias es el hecho de que existe la posibilidad de formar neovasos autónomos. Entonces, ejemplo, la angiogénesis tiene un papel fundamental. Lo que caracteriza la leucemia mieloide crónica, si se dan cuenta en este cariotipo, es el hecho de que existe alargamiento del brazo largo del cromosoma 22, producto de la translocación de uno de los cromosomas del 9 al 22 y del 22 al 9. Entonces, es una translocación recíproca en uno de los en uno de los cromosomas, ¿no? El cromosoma 22 que tiene un gen, aquí en rosado, que es el gen BCR. BCR viene de Black Break Cluster Region, región codificadora de ruptura, así se traduce. A al gen ABL. El gen ABL se encuentra en el brazo largo del cromosoma 9. ¿De dónde viene el gen ABL? De la leucemia muridia de Ableson. Se ha visto que en ratones, el cromosoma 9, ¿sí? A nivel de esta región, va a producir sobreexpresión de este gen relacionado con la leucemia murina. Pero si ustedes se dan cuenta, el intercambio genético, ¿sí? Entre una fracción del BCR que va y se fusiona al ABL del cromosoma 9 y del ABL que se fusione con el cromosoma 22 produce esto. Miren, este pedacito ABL se fusiona con el BCR y produce, sí, la fusión BCR-ABL en el cromosoma 22. Miren, alargamiento del brazo largo. Y esto va a codificar la producción de una proteína que se llama proteína tirosinquinasa, que va a fosforilizar todos los residuos de tirosina y va a inducir fenómenos de
antiapoptosis. Todo eso ha sido descubierto en Filadelfia en 1960, pues se llama cromosoma Filadelfia, por David Hunneberg, que fue el que describió con Peter Nowell el cromosoma Filadelfia. Finalmente, esta investigadora, la autora Janet Rowling, de 73, describió que el cromosoma Filadelfia está relacionado al intercambio de material genético y relacionado con una neoplasia. La neoplasia se llamaba leucemia mieloide crónica si la ruptura codificaba el gen, o sea, si codificaba una proteína 210 en leucemia mieloide crónica, o si se codificaba el P185, P190 en relación con la leucemia linfoblástica aguda. Miren, aquí está el ABL con el BCR, la intercambio del BCR que fusionaba a la sección ABL, esto no codifica nada, pero el ABL que se pegaba al BCR producía una fusión con actividad tirosinquinasa que se conoce como BCR-ABL. Va a depender mucho del sitio de ruptura, en qué exón se produce esto para poder codificar una proteína. P210 relacionada con BCR-ABL, una proteína P190 relacionada con BCR-ABL, pero de leucemia linfoblástica aguda. Miren, aquí están, ¿sí?, los sitios de ruptura. Ruptura a este nivel que va a producir, ¿sí? Eh, en el son 2 y 11 que va a producir esa ruptura codificando esta proteína relacionada con la leucemia mieloide crónica. Esto es importante porque va a permitir la diferenciación entre una leucemia linfoblástica aguda de novo BCR-ABL positiva y una fase blástica linfoide, sí, que no es más que una leucemia linfoblástica aguda, pero que viene de la transformación, ¿no?, final de leucemia mieloide crónica, donde la P210 es la característica de la fase blástica de leucemia mieloide crónica, a diferencia de P185 o P190, característica de leucemia linfoblástica aguda. Sí, el 95% de los pacientes con leucemia mieloide crónica tienen positividad para cromosoma Filadelfia, detectada ya sea por un cariotipo, por un estudio FISH, o bien el estudio del protoncogen BCR-ABL por cadenas de polimerasa. Miren, la señal BCR-ABL que va a originar señales antiapoptóticas. Por eso las células hijas que tienen, sí, esta mutación van a ser células hijas con la misma mutación, pero que tienen capacidad de no morirse, es decir, capacidad de no apoptosarse, y van a proliferar en un medio donde está la medulosa. Por eso existe hiperleucocitosis, hipercelularidad, y es el resultado de esto. Todo esto se puede ver, ¿sí?, mediante la detección molecular de BCR-ABL mediante esta técnica que se llama técnica de reacción de cadena de polimerasa, donde se amplifica el DNA de la célula, se extrae el DNA y luego se lleva a un gel de Southern blot para poder ver la positividad o negatividad de una sonda, ¿no? Y la sonda se puede observar a través de una banda en un gel de agarosa, ¿sí?, en el Southern blot, ¿sí?, para poder ver la presencia de BCR-ABL en el paciente. Es la translocación recíproca que va a codificar el BCR-ABL que se va a poder observar en esta técnica, por esta técnica de reacción de cadena polimerasa, mediante el bandeo y la identificación de este botón. Pero también puede verse por hibridización in situ, se llama FISH, Fluorescence in situ hybridization. Sí, podemos ver la fusión de el cromosoma 9 el cromosoma 22 y el alargamiento del brazo largo del cromosoma 22 con señales amarillitas, ¿verdad? Y eso, mediante fluorocromos, puede identificarse en una técnica de hibridización del ciclo fluorescente. Hecho el diagnóstico, tenemos que tener opciones de tratamiento, ¿verdad? Porque ya tenemos el diagnóstico de leucemia de clínica. Como se presenta, es un niño de 40 años que ha llegado con un dolor abdominal, se le hace una ecografía y resulta que se ve esplenomegalia. Se le hace un hemograma y característicamente en el hemograma que vamos a ver, no va a haber anemia, pero va a haber hiperleucocitos, vamos a tener 30.000 glóbulos blancos, con 700.000 plaquetas. Y dentro del diferencial vamos a ver segmentados neutrófilos, linfocitos, pero nos llama la atención la presencia de bandas o callados y reacción leucoeritroblástica con presencia de mielocitos, metamielocitos, bandas o callados. Entonces vamos a ir a la medulosa, vamos a tener una muestra, vamos a mandar al laboratorio para identificación de cromosoma Filadelfia mediante cariotipo o mediante FISH o mediante reacción de cadena polimerasa. Nos van a decir, sí, evidentemente existe proteína BCR-ABL, o sea, no, sino oncogen de DNA BCR-ABL, y eso está codificado en una proteína B210, característica de la leucemia mieloide crónica.
Ya tenemos el diagnóstico, ¿qué tenemos que hacer? Tratamiento. Entonces, este investigador, Brian Drucker, que es un hematólogo, allá por el año 1998, ya casi hace 98, casi hace 25 años, en la Universidad de Oregon describió un medicamento que era un inhibidor de tirosinquinasa, conocido como ST-1571, que actualmente se conoce como Imatinib. La finalidad de utilización de estas sustancias justamente era para promover la eliminación del cromosoma de Filadelfia y la eliminación de la señal BCR-ABL. Y esto obviamente generaba una respuesta citogenética y molecular en estos pacientes. Y si nosotros eliminamos el marcador citogenético, estamos enfrentándonos al hecho de que el paciente potencialmente podría estar curado. Otras finalidades de tratamiento de leucemia crónica son obviamente lograr respuesta hematológica, es decir, normalizar el hemograma, hacer desaparecer la esplenomegalia y que el paciente esté en un examen físico normal. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas? Hasta antes del advenimiento de los inhibidores de usinquinasa, el trasplante alogénico de células madre potencial hematopoyética era el único tratamiento curativo. No sé si ustedes han oído hablar de un cantante de ópera famoso español catalán, se llama José Carreras. José Carreras tiene una fundación, la Fundación Carreras de Lucha contra la Leucemia. Resulta que este hombre, merced al trasplante alogénico en los años 80, se ha curado de leucemia mieloide crónica, ¿sí? Podemos administrar quimioterapia paliativa que solamente permite controlar la hiperleucocitosis y devolver el hemograma a cifras normales. Dentro de esos quimioterapias tenemos el busulfán, que es un alquilante, y sobre todo la hidroxiurea. Pero actualmente el tratamiento de la leucemia mieloide se realiza con los famosos inhibidores de sinquinasa. Tenemos los de primera generación como el imatinib y los de segunda generación como nilotinib, dasatinib y bosutinib. Y finalmente, actualmente, el nuevo anticuerpo monoclonal que se utiliza, que tiene grandes expectativas de lograr más rápidamente una respuesta citogenética mayor con desaparición de SBABL, el asciminib. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento con estos inhibidores de zinquinasa? Eso obviamente es nuevo, esto es fundamental y ha venido a revolucionar el tratamiento, por ejemplo, de leucemia mieloide crónica y inclusive de leucemia linfoblástica aguda. Los de primera generación, no se olviden, el imatinib, genérico Glibe, digo comercial número Glibe, o los de segunda generación que son mejorados al imatinib y que se utilizan cuando el paciente es intolerante al imatinib o cuando no responde al imatinib. Tenemos el dasatinib, el nilotinib, el ozotinib y el ponib. Y actualmente una molécula mejorada que puede considerarse como de tercera generación, el acinib. ¿Cuál es la finalidad del tratamiento con inhibidores de zinquinasa? El objetivo inmediato es reducir la masa leucocitaria devolviendo, ¿sí? Nuevamente, ¿sí? Al paciente a remisión hematológica, es decir, que el hemograma se normalice y desaparezca el esplenomegalia. Pero el objetivo final es realmente alcanzar remisión molecular, porque inhibes tú la formación del gen BCR-ABL. Por eso, dice, en la actualidad y con el uso de los la enfermedad se ha cronificado. Pues ahora realmente es una enfermedad crónica que no evoluciona en fase plástica ni en fase acelerada. En los pacientes con buenas respuestas a los fármacos tienen expectativa similar a la población sana, por lo tanto, ¿sí? Se comporta como si fuese población sana y se puede hablar de una supervivencia larga de los pacientes. Obviamente eso tiene repercusión económica porque el paciente con leucemia mieloide crónica puede vivir muchos años. Y obviamente se previene la progresión a fase cerebral, a fase blástica, que es la fase final. Entonces se mantiene en fase crónica y estos pacientes alcanzan inclusive remisiones moleculares completas. Obviamente el tratamiento debe ser individualizado y esto origina un excelente pronóstico a largo plazo, ¿verdad? Y permite actualmente inclusive preguntarnos si la suspensión de los medicamentos, una vez lograda la remisión molecular mayor, va a permitir que estos pacientes potencialmente se curen. Si se dan cuenta, miren, lo que se hace por reacción de cadena polimerasa es cuantificar, ¿sí? Logarítmicamente el porcentaje de pacientes con BCR-ABL P210 o P190 o P230, pues sobre todo P210, alcanzando niveles, ¿sí? De respuesta molecular inclusive mayor. Entonces, ¿en qué consiste esto? En que nosotros hacemos estudios, ¿sí? Del porcentaje de disminución de BCR-ABL y podemos encontrar, por ejemplo, respuestas completas cuando solamente se baja hasta el 1%. Luego tenemos respuestas citogenéticas completas y bajamos hasta el fondo, hasta ser intentable a través de la respuesta molecular mayor, ¿verdad? Y hacerla totalmente indetectable.
Miren, vamos bajando logarítmicamente la detección de células. Vamos a pasar desde, por ejemplo, remisión simplemente hematológica con desaparición de formas jóvenes en sangre periférica, pasando por desaparición de cromosoma Filadelfia monitorizada mediante cariotipo, hasta lograr rangos indetectables o rangos de respuesta molecular completa o mayor, detectada simplemente por reacción de cadena de polimerasa. El objetivo, obviamente, es lograr una respuesta molecular mayor. ¿Qué hacemos? Hacemos aspirados medulares, ¿sí? O mediante estudios de sangre periférica enviamos al laboratorio de biología molecular para que nos cuantifique la cantidad de cromosoma Filadelfia a través de la detección del oncogen BCR-ABL y como del 100% vamos bajando hasta ser indetectable hasta 0.00001%. ¿Sí? Muy bien. Logrado esto, entonces podemos decir que el paciente ha logrado respuesta molecular completa y que potencialmente podría estar curado. Vamos a hablar ahora de la contraparte linfoide. Vamos a hablar de las leucemias crónicas de tipo linfoide, la leucemia linfocítica crónica. Pero antes de hablar de las leucemias crónicas linfoides, nos vamos a referir a los síndromes linfoproliferativos crónicos, donde la característica va a ser, obviamente, la indolencia clínica, pero va a haber crecimiento de adenopatías y sobre todo en el hemograma vamos a ver leucocitosis, pero a expensas de gran cantidad de linfocitos. Morfológicamente parecen linfocitos maduros. ¿Cómo se clasifican las leucemias crónicas linfoides? Puede ser de linaje B y linaje T, porque acuérdense, la leucemia, los linfocitos pueden ser B y T, y si hablamos de leucemia linfocítica crónica, puede haber de linaje B o linaje T. Linaje B, leucemia linfocítica crónica característica, tenemos la leucemia prolinfocítica, es decir, proliferación de los prolinfocitos, y la leucemia de células perillosas o leucemias peludas. Tenemos los de unidad T, la leucemia prolinfocítica T, la leucemia linfocítica de células T grandes glandulares, la leucemia agresiva de células natural killer y la leucemia linfoma de células T del adulto o HTLV1. Como muestra la diapositiva, al igual que en cualquier otra leucemia, la célula comprometida con linaje linfoide va a ser la comprometida, en este caso por un trastorno clonal. Y esto va a lugar a que las células, dependiendo si son precursoras B y luego potenciadas a nivel de la médula ósea o del vaso hasta linfocitos B, se transformen y inclusive originen, ¿sí?, un trastorno linfoproliferativos de células B. Lo mismo ocurre con los progenitores de células T antes de potenciarse. Y puede haber trastornos en el linfocito T citotóxico, que es el linfocito CD8, el linfocito T, el CD4, el helper, y los linfocitos T8, reguladores, ¿sí?, y los citotóxicos natural killer. La agresividad de las neoplasias linfoides es generalmente, ¿sí?, baja desde el punto de vista clínico, por eso tiene un curso indoloro, muchas veces poco agresivo, o puede haber mucha agresividad, y esto origina este trastorno. Leucemia linfocítica crónica. Entonces hablaremos de la leucemia más frecuente, que es la leucemia linfocítica crónica dentro de los síndromes linfoproliferativos crónicos. Una neoplasia hematológica que se caracteriza por proliferación y acumulación de linfocitos que se pueden ver en gran cantidad de sangre periférica. Entonces hay leucocitosis, hay linfocitos, linfocitosis. Y eso se puede corroborar con una espiral de medulosa donde se ve una infiltración difusa o bien folicular de linfocitos B maduros pero neoplásicos. Puede haber infiltración acá en los linfáticos, entonces no es infrecuente palpar adenopatías en diferentes lugares del cuerpo, hepatosplenomegalia y muchas veces infiltración a otros órganos extramedullares. ¿Por qué se produce la leucemia amiloide? Digo, la leucemia linfocítica crónica, por una alteración clonal propia de la célula madre, o sea, de la célula madre comprometida con el linfoide. Hay una alteración genética entre el cromosoma 12 y el cromosoma 13. Puede haber una trisomía 12, que hay tres pares de cromosomas 12, o bien una deleción del brazo largo del cromosoma 13. Estos dos cromosomas son los involucrados en la etiología de la leucemia linfocítica crónica. Puede haber una inmunodeficiencia hereditaria o adquirida. El HIV puede corresponder a trastornos clonales, ¿sí? Todo esto, ¿sí?, origina una mutación con expresión clonal. La característica de la expresión clonal es la expresión de antígenos específicos de linaje en los linfocitos, que a diferencia de linfocitos B y T, que tienen bien definida la estructura antigénica, acá no, acá sí desregula y se coexpresa CD5, CD19. La coexpresión de CD5 y CD19 en la membrana de las células linfoides nos hace sospechar altamente leucemia linfocítica crónica.
Si vamos a la medulosa, vamos a ver una infiltración difusa y vamos a ver hepatosplenomegalia y adenopatías en este tipo de enfermedad. La leucemia linfocítica crónica muchas veces se describe como una leucemia indolente, por eso hablamos de leucemias crónicas. Pero en un 50% de los pacientes no es así. Muchas veces hay curvas de sobrevida que muestran que muchos pacientes pueden tener un curso muy agresivo y pueden morir rápidamente. Pero en otros casos, ¿sí? Puede presentarse en forma crónica. Hay pacientes de 80, 85 años que tienen una expectativa de vida entre 6 y 10 años sin tratamiento con leucemia linfocítica crónica. Entonces, uno de los pilares del tratamiento puede ser watch and wait, mira y espera. ¿Cuáles son los síntomas que nos hacen sospechar en leucemia linfocítica crónica? Adenopatías, esplenomegalia, hepatomegalia. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de anemia hemolítica autoinmune, CUMS positivo por anticuerpos calientes y anticuerpos fríos? Subyacentemente puede ser secundaria. Justamente, la leucemia linfocítica crónica puede inducir una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes o fríos. Por eso, frente a toda anemia hemolítica CUMS positiva, estamos obligados a descartar la posibilidad de una leucemia linfocítica crónica, aunque es poco frecuente, ¿no? Solo el 10%. En algunos casos hay hipogamaglobulinemia que hace que haya inmunosupresión ya específica, o puede haber hipergamaglobulinemia con gamapatía monoclonal, la producción de una proteína normal, como ocurre por ejemplo, en la macroglobulinemia de Waldenström, que es un trastorno linfoproliferativo clonal muy parecido a la leucemia linfocítica crónica, solo que aquí es la presentación clínica y el cuadro y el tratamiento es totalmente diferente, con producción de inmunoglobulina IgM. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas entonces? Generalmente en personas mayores de 60 años, muchas veces sintomática y durante el examen de rutina nos sorprendemos porque hay hiperleucocitos con aumento de linfocitos, o ya en fase un poquito más avanzada, son individuos que vienen con linfadenopatías generalizadas, muchas veces infecciones de repetición, fatiga extrema debido a anemia. Una característica son los síntomas B con sudoración y fiebre, sudoración nocturna y fiebre, puede haber pérdida de peso y hepatosplenomegalia. Si nosotros tomamos una muestra de sangre, vamos a ver linfocitosis. Y el diagnóstico se hace, uno, por linfocitosis en sangre periférica. Se habla de linfocitosis cuando no el porcentaje, sino el número total de linfocitos oscila más de 5.000 de acuerdo a este criterio. En algunas ocasiones se considera la leucemia linfocítica crónica cuando hay más de 10.000 linfocitos. Que la duración de la linfocitosis supere los 2 meses y que realice un aspirado medular exista más del 30% de linfocitos de espectro maduro, pero son linfocitos clonados. ¿Cuál es la característica? Que enviando a la citometría de flujo nos van a permitir decir que existe una coexpresión de dos antígenos, básicamente, el CD5 y el CD19. También el CD23, CD22 débil, inmunoglobulina de superficie débil, pero lo que caracteriza es CD5, CD19 en leucemia linfocítica crónica. ¿Cuáles son las causas de la leucemia linfocítica crónica? No se conocen. ¿Hay que hacer diagnóstico diferencial? Sí, sobre todo con infecciones virales donde también se observa linfocitosis. ¿Con qué infecciones virales? Con virus de Epstein-Barr y con citomegalovirus. Que pueden originar hepatitis, pero a diferencia de la leucemia linfocítica crónica, aquí no vamos a ver alteraciones clonales, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico diferencial hacemos una espirometría y puede haber otro tipo de síndromes linfoproliferativos como la leucemia prolinfocítica o la tricoleucemia, que es la leucemia de células vellosas con proliferación citoplasmáticas en estos casos. ¿Cuáles son los factores pronósticos? Uno de los factores pronósticos es la edad. Los pacientes viejitos, añosos, tienen peor pronóstico que los pacientes jóvenes. ¿Sí? Los pacientes jóvenes. La sobrevida media de los menores de 50 años corresponde al 5 o 7% de los pacientes. Si es menor de 20 años, es al menos 20 años más corta que los otros grupos. Segundo factor pronóstico, el estadio. ¿Qué es el estadio? ¿Cuán avanzada está la enfermedad? Para eso tenemos dos tipos de estadio, el de Binet y el estadio de este, Raí. Pues tenemos dos estadios. El Binet es estadio A, B y C y toma en cuenta el área linfática alterada, es decir, la palpación de ganglios linfáticos. Si tienes menos de 3 áreas, ¿sí? Involucradas con linfocitosis, pero no tienes más de 3 áreas de adenopatías, es un estadio A, y miren la sobrevida muy buena, más de 10 años. El B, más de 3 áreas,
Y el C, que tengas, no importa el número de áreas linfáticas afectadas, que tengas anemia y que tengas trombocitopenia. Y la sobrevida es súper corta, 2 años sin el tratamiento. Existe una nueva clasificación, o no sé qué se llama clasificación de Ray. El doctor Canty Ray, un hematólogo que es el que ha descrito en los años 80, 70, 80, la leucemia linfocítica crónica. La clasificación de Ray toma en cuenta, ¿sí?, la sumatoria de linfocitosis más adenopatías más hepatoesplenomegalia. RAI cero, solo linfocitosis, empíricamente no tienen adenopatía, no tienen hepatoesplenomegalia y el paciente tiene 20.000 glóbulos blancos. De esos 20.000 glóbulos blancos, el 80% son linfocitos maduros con expresión CD5, CD19. La sobrevida generalmente en estos pacientes es buena y es un riesgo bajo. El RAI 1 es linfocitosis más adenopatías. En el RAI 0 no hay adenopatías. Aquí hay linfocitosis y adenopatías. La sobrevida 8 años. El RAI 2, linfadenopatías, y aparece hepatoesplenomegalia. O sea, tienes adenopatías, linfocitosis, hepatomegales y hepatoesplenomegalis. Riesgo intermedio con una mediana de 6 años. Pero si luego todo eso tienes linfocitosis más anemia o linfocitosis más trombocitopenia, tienes estadio 3 y estadio 4. Un riesgo alto y miren la sobrevida bajísima, no supera los 2 años. Otro factor pronóstico es el tiempo de duplicación de linfocitos. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, en este momento hacemos el diagnóstico de un paciente con leucemia linfocítica crónica RAI 1, que tiene, ¿sí?, un mejor pronóstico. Y volvemos a repetir, ¿sí?, en 6 meses o el año, nuevamente un hemograma. Si han mantenido la misma cantidad de leucocitos y linfocitos, no hay duplicación. Pero si a los 2 meses, en lugar de tener 30.000, tiene 100.000, miren, has duplicado por 2. Si tenía 30.000, debería tener 60.000, pero en este caso tiene 100.000 linfocitos. 100.000 leucocitos, con más de, o sea, con todos los linfocitos maduros. Entonces, el tiempo de duplicación menor de 12 meses, un factor de más pronóstico. También la infiltración de la médula, si vemos a la médula, una infiltración difusa tiene peor pronóstico a una infiltración nodular o folicular. Finalmente están los factores citogenéticos. Podemos ver la mutación del gen de cadena pesada de inmunoglobulinas. Cuando vemos la mutación positiva, es de patrón pronóstico. Y los factores citogenéticos, la expresión C38 y la expresión de una proteína que se llama proteína SAP70. ¿Sí? Si se dan cuenta, en el grupo mutado, donde el gen está mutado, tiene una mayor sobrevida que un grupo sin mutar que tiene 9 años. ¿Sí? O la expresión C38. Cuando no se expresa, mejor pronóstico, se expresa en la membrana una proteína C38, la sobrevida es menor. Finalmente, la presencia o ausencia de esta proteína, fundamentalmente detectada por citometría de flujo, por biología molecular, ¿verdad? SAP70 es una tirosfosfoproteína. SAP70 positivo, ¿sí?, se correlaciona con la no mutación de cadena pesada de inmunoglobulina. SAP70 negativo que se relaciona fuertemente con la mutación y por lo tanto con peor pronóstico. Miren, los factores citogenéticos que involucran cromosoma 3 y cromosoma 12 y cromosoma 11 y 17. Sobre todo cromosoma 3 y cromosoma 12, y esta es la sobrevida y la cantidad de pacientes que tienen leucemia linfocítica crónica asociada con esta alteración citogenética. Por lo tanto, ¿cuáles son los factores de alto riesgo de un paciente que tiene leucemia linfocítica crónica que te permite parar las orejas y decir, no, este paciente necesita tratamiento? A menos que sea un viejito de 90 años que tenga factores de buen pronóstico, entonces no le haces nada, watch and wait. Expresión C38, expresión de proteína 70, la no mutación del gen de cadena pesada de inmunoglobulina, alteración citogenética es de alto riesgo que involucra en cromosoma 11, cromosoma 17, un estadio RAI 3 o 4 o un estadio BINET C, acuérdense, tiempo de implicación linfocitaria menor a 12 meses y la expresión de beta-2 microglobulina o la transformación de una leucemia linfocítica crónica a la asociación de un linfoma o de una leucemia más agresiva, un linfoma de alto grado, tipo de Burkitt o tipo linfoma difuso de células grandes, ¿sí?, que se origina a partir de una leucemia linfocítica crónica. Pues aquí tienen, ¿no?, los factores pronósticos para que no se olviden. El tiempo de ubicación menor de 12 meses, anomalías citogenéticas del cromosoma 11, patrón de infiltración difuso versus molecular, o sea, folicular, o ausencia de mutación de cadena pesada de inmunoglobulina que tiene mejor pronóstico.
Veo pronóstico de expresión de CD38 y de proteínas SAPS 70, ¿verdad? Entonces no se olviden, y aumento de beta-2 microglobulina. Factores pronósticos que se les va a preguntar en el examen, ¿no? ¿Cuáles son los factores pronósticos que también vienen a decir si una leucemia linfocítica crónica va a ir bien o no va a ir bien? ¿Cuáles son las complicaciones por las que se mueren estos pacientes? Porque igual se van a morir. Uno, por ejemplo, puede haber infecciones oportunistas, ¿verdad? Y las infecciones oportunistas pueden ser por hongos, o pueden ser por virus, o por bacterias. Puede haber complicaciones autoinmunes, puede ser anemia hemolítica autoinmune, como es positiva. O puede haber transformación o síndrome de Richter. Síndrome de Richter se caracteriza porque la leucemia linfocítica crónica evoluciona y se transforma, por ejemplo, a linfomas de células grandes de alto grado, enfermedad de Hodgkin, o unas leucemias linfocíticas, o evoluciona a un mieloma múltiple. ¿Cuál es el tratamiento de leucemia linfocítica crónica? Si es de bajo riesgo, ¿sí? Y no produce mayor molestia, watch and wait. Pero sí se debe comenzar el tratamiento en aquellos, por ejemplo, que tienen síntomas B. ¿Qué son los síntomas B? La recesión de diaforesis profusa, pérdida de peso, fiebre con patrón externo. Entonces, estas son las indicaciones en las cuales se debe indicar tratamiento quimioterápico para los pacientes que tienen leucemia linfocítica crónica. Los de bajo riesgo, watch and wait, simplemente seguimiento hematológico. Pero los de alto riesgo, con enfermedades discapacitantes, pues se tiene que dar quimioterapia, ¿sí? Y existen varios medicamentos, ¿sí? Combinación de ciclofosfamida con rituximab, actualmente inhibidoras de enzima de Bruton, así se llama, como por ejemplo ibrutinib, acalabrutinib, sabrutinib, que impactan sobre la leucemia linfocítica crónica. Espero que esta no sea la Stephanie, ¿sí? Frente al linfocito inmaduro, así. En un mes vamos a estar dando examen parcial y espero que no estén así. Muy bien, chicos. Con esto vamos a terminar la primera parte de la hematología. Hemos visto hematología benigna, hemos hablado de anemias y hemos empezado con hematología maligna, hablando de leucemias agudas y leucemias crónicas. A partir de mañana los voy a dejar con la doctora Rocío Baena, que les va a hablar de gamopatías monoclonales, de linfomas, de trasplante y de todo lo que significa la otra parte de la hematología, que es el estudio del sangrado y de la trombosis, ¿verdad? Y después también van a ver las indicaciones del uso racional de sangre humana. Preguntas. Y si no, yo les voy a hacer preguntas en los exámenes. O sea, ganas no me quedan ganas no me faltan, no me faltan de hacerles preguntas. Son poquitos los que vienen a clases, lastimosamente. Bueno, preguntas. A ver, Stephanie, como siempre, la pregunta de la noche. Doctor, con respecto al linfoma linfocítico, eh, el linfoma de Te linfocitos estás, pequeños, te estás se lo- metiendo en duras. Linfoma de linfocitos pequeños. Los linfomas de linfocitos pequeños no son más que la contraparte de una leucemia linfocítica crónica. El linfoma de linfocitos pequeños, bien diferenciado, es un linfoma indolente y es una leucemia linfocítica crónica que ha infiltrado ganglios. Es bien difícil de diferenciar porque es una sola entidad. ¿Me ibas a preguntar eso? sí, doctor, justamente eso. Se lo toma como un diagnóstico diferencial o como una forma de la leucemia linfocítica crónica. Wow, has estudiado. Sí, tienes razón. Es una forma de leucemia linfocítica crónica. ¿Otra pregunta? No, doctor, no tengo más dudas. A ver, alguno de ustedes, no sé si está mi alumna Grace, no sé si está el Williams. Florencio, apareciste desde esta mañana, después de en 3 semanas de dar teoría, recién aparece el Florencio. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Nada? ¿Todo claro? Sí, Muy doctor. bien. Tefi, seguramente te pones en contacto con la doctora Baena. ¿Tienes su contacto? No, doctor, no tengo su número.